Yo, buenas. Este fin de anterior he ido a ver Kingsman, una peli que me llamó la atención bastante en principio, de la cual la verdad que yo no sabía absolutamente nada en absoluto. Para poneros un poco en contexto, la única idea que yo tenía de esta película es la sinopsis que vi y el tráiler. O sea, vi inmediatamente que estaba basada en alguna otra historia u otra quizás novela, pero no sabía que estaba basada en un cómic. Esto es algo que descubrí al final de la película porque te pone al final en los créditos que basada en el cómic Kingsman o lo que fuese que pusiera. Pero sí que sabía que era una peli que recreaba una historia que venía de otra plataforma. Fui a verla así porque a mí me gusta ir a ver las pelis desde cero. Dejar que me introduzcan la historia o que me la presenten y que me introduzcan en ella desde cero para descubrirla virgen, por así decirlo. Entonces igual en este caso cometí un pequeño error porque igual con Kingsman, sí que a lo mejor conviene saber desde dónde viene o por lo menos desde qué plataforma viene esta historia para entender cómo funciona técnicamente. Y es que a mí esta peli no me ha gustado. La peli objetivamente no es mala, es buena película, pero a mí, personalmente a mí, de forma subjetiva, y quiero recalcar esto, que es de forma subjetiva, a mí no me ha gustado, no es mi tipo de película. Me gustan las pelis que te supongan cierto o mayor reto intelectual, un poquito más, que estén pensadas para un espectador quizás que se le presuponga un poco más de inteligencia, porque esta película es muy predecible, y con eso quiero decir que es una peli muy fácil, es muy sencilla la historia, y es una historia que te exige intelectualmente muy poco. O sea, y por predecible quiero decir que eres capaz de predecir qué va a ocurrir justo en la siguiente escena o en el siguiente momento. Pero por otro lado no, y este es el problema que tengo con esta película, y es que la historia tiene un ritmo que a mí no me ha gustado nada. Es demasiado frenético, es demasiado rápido y parece que no sea capaz de centrarse solamente en una trama y va saltando continuamente de tramas una y otra vez y yo no tenía claro qué es lo que estaba viendo. O sea, empecé a ver la peli en la sala de cine, la iba viendo y continuamente, por lo menos al principio, me estaba haciendo la pregunta de ¿qué estoy viendo? O sobre qué va esta historia en concreto. Porque cuando parece que la historia se centra en una cosa, dices, vale, o sea, ahora creo que empiezo a entender la estructura de la película y eso es lo que es lo más importante, que yo creo que el espectador no entiende bien la estructura de la peli si no sabe que viene de un cómic. Y si no sabe con el contexto, el antecedente de cómo funciona ese cómic en concreto, o sea, si tú vas como he ido yo, de cero, sin saber cómo está estructurada la película y la propia historia, qué es lo que te va a contar, te va a parecer quizás, como me pareció a mí, que es una película que está estructurada de una forma un tanto caótica. No caótica porque tiene orden, pero sí de forma muy rápida y muy frenética y ocurren demasiadas cosas, ¿vale? Ocurren mogollón de cosas. Y por poneros un ejemplo o varios, la historia de Kingsman, de la película, ocurre durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, vale, yo dije, ok, el contexto, el macro contexto de la historia va a ser la Primera Guerra Mundial. Y al menos para mí, yo tengo la concepción de cómo fue un acontecimiento tan grande y de tan calado histórico y con una repercusión tan grande para la historia, yo inmediatamente pensé que esto es demasiado grande como para acabarlo en una sola peli. O sea, es como que en mi cabeza sin querer lo di por hecho. Y cuando empezó la historia y yo dije, vale, con la sinopsis que me leí antes de venir al cine, que eran 3 líneas, yo sabía como que la peli iba sobre que iban a fundar una especie de cuerpo de agentes de élite. Secreto, por supuesto. Y entonces yo di por hecho también y pensé que entonces el contexto de la Primera Guerra Mundial iba a ser el contexto de toda la saga entera, de las películas que sea que hagan. Entonces, vale, esto no es ningún spoiler lo que voy a decir ahora. En, digamos, la segunda cuarta parte de la película, más o menos, creo, como que los personajes entienden un objetivo que tienen y lo dicen expresamente, es que hasta lo constatan, tenemos que matar a Rasputín. Y llegado ese momento, yo dije, por fin la película se centra en algo concreto y es como que el objetivo de la película. Y yo como que di por hecho, sentado en la sala de cine, pensé, esta primera peli va a ir sobre la misión de matar a Rasputín, cosa que no me parece ya de por sí sencilla, porque los personajes tienen que ir a Rusia, tienen que planificar la misión, tal y cual. Entonces, pintaba como un reto ya difícil de por sí como para dar, quizás para una peli entera. También di por hecho, o es lo que entendí, o es lo que me dio a entender la peli a medida que la iba viendo, y es que la organización criminal con el malo malvado a la cabeza iba a ser el hilo conductor de las múltiples entregas. Y a lo largo de las películas se iban a ir deshaciendo de los subtenientes, como por ejemplo, en este caso, iba a ser, como yo pensé, Rasputín. Pero no, la cosa no es así, la peli no funciona así. A Rasputín lo despachan en una secuencia y empiezan a ir en cascada seguidamente
más secuencias de otras tramas y que te cuentan otras cosas de la historia, porque la siguiente secuencia es la del hijo del protagonista que se va al frente a luchar a la guerra, y acabada esa secuencia viene otra que la verdad que ya no me acuerdo muy bien qué es, que creo que es ya, digamos, el ejecutar la última misión, a consecuencia de lo que ocurre en el frente de la guerra. Pero lo que quiero decir es que esas secuencias suceden tan deprisa y saltan de tiempo y de lugar tan rápido, e incluso los propios personajes cambian tan rápido, porque al principio crees que el protagonista va a ser el hijo, y como que el padre, porque es un tipo ya un poco mayor, o sea, no mucho, no es mayor, pero es como que tiene al hijo ahí al lado, como que ese va a ser el legado. Si no te sabes el cómic, claro está, si no sabes lo que va a ocurrir, entonces crees como que el padre como que tiene un papel secundario, pero luego pasa al papel principal, y entonces el ritmo no se mantiene constante, pero tampoco se mantiene constante la narratividad de la historia. Va saltando demasiado y va saltando tan rápido, y los saltos son tan grandes que es como que me dio un poco de vértigo audiovisual, ¿vale? O sea, no es tan caótico, no es para tanto, lo estoy exagerando un poco, voy a ser sincero, pero es un poco la sensación que me dio esta película, un poco de vértigo. Era muy caótico, una sopa un poco confusa, la verdad. Entonces con esta peli yo me vuelvo a preguntar, como fue en el caso de El poder del perro, y es si algunas historias que funcionan sobre una plataforma o un soporte, como en este caso puede ser el cómic, sí de verdad funcionan como una película. A ver, en este caso sí, la peli, ya os digo que objetivamente está bien, es entretenida, pero a mí no me ha gustado por eso, por el ritmo narrativo que tiene. Aún así, le encuentro una explicación a eso de por qué es tan rápido ese ritmo narrativo, y es precisamente por, como en el caso del poder del perro, que la peli es tan lenta porque es una novela basada en el mundo rural, y en el mundo rural todo funciona súper lento. Pues esto es una historia de acción basada en un cómic, y todo el mundo sabe que los cómics son muy rápidos porque condensan demasiada acción en una sola viñeta. Y entonces en una viñeta ocurren o pueden ocurrir muchísimas cosas, entonces en un cómic la historia es muy rápida también. Entonces quizás en ese sentido sí que estuviese bien conseguido, ¿vale? O sea, repito, no sé cómo es el cómic, pero es como que subentiendo a partir de aquí que si el ritmo narrativo es tan rápido es porque es así el cómic. Entonces quizás, ¿vale? Como recreación o reproducción del cómic esté bien. Pero y aquí es donde me pregunto si realmente esta historia funciona para una película. Porque para mi gusto, una película yo creo que tiene que estar centrada en un tema, en un objetivo. Es decir, los personajes tienen que tener una misión, una o varias que pueden estar subdivididas, pero digamos que la meta última y final tiene que estar clara y se tiene que visualizar. E incluso luego esa historia la puedes partir en varias películas, en varias entregas. Quiero decir, en El Señor de los Anillos, por poner un ejemplo que vais a entender todos, son 3 pelis y ocurren muchas cosas en esas 3 películas, pero la meta última y final es que Frodo tire el puñetero anillo en el Monte del Destino. Y en El Hobbit pues ocurre 3/4 de lo mismo, por poner un ejemplo. Ocurren muchas cosas de por medio mientras tanto, pero el destino final es la montaña con el dragón, que es a donde van. Y el problema con Kingsman es que ocurren muchas cosas de por medio, pero como que no entiendes cuál es el objetivo de verdad, porque lo que yo creo que no se llega a entender, al menos desde el principio, es si los personajes o los que conforman la organización de Kingsman, si ellos van a ser los responsables de acabar con la Primera Guerra Mundial. Como espectador no entiendes si su objetivo es acabar con la Primera Guerra Mundial, acabar con la organización criminal que hace posible la Primera Guerra Mundial, o creo que los propios personajes en verdad, y ese es el problema, que no entienden en dónde se están metiendo, porque la historia está construida de tal forma que los personajes como que van investigando, pero no saben a dónde les va a llevar eso. Y entonces ellos mismos se encuentran con una trama en la que ellos ni se imaginaban hasta qué calado iba a llegar. Es decir, como que acaban con la Primera Guerra Mundial y con la organización criminal por pura suerte, porque no saben dónde se están metiendo. Y lo que me defraudó un poquito bastante fue el hecho de pensar o de ver y saber consecuentemente de que la Primera Guerra Mundial solamente iba a servir como contexto para la primera película. Yo pensaba que iban a extender ese tema, de que la Primera Guerra Mundial iba a ocupar todas las películas o toda la saga, pero no, solamente sirve como contexto y escenario para la primera película, y el malo maligno, el que monta toda la organización criminal así secreta que mueve hilos de los estados, solo sirve para la primera
entrega también, porque no es ningún spoiler, pero acaban con él en la primera peli. Y entonces, última cosa que quiero comentar sobre esta peli es sobre el malo, que la verdad es que ha habido trucos narrativos que me han parecido bastante innecesarios. Quizás no innecesarios, pero sí como llevados demasiado más allá, que no hacía falta exagerarlos tanto. Como digo, esto es una peli muy predecible, sabes lo que va a ocurrir en los momentos siguientes. Pero también es muy predecible en cuanto a que la propia peli, desde el principio, desde el puñetero principio de toda la peli, te da la clave de cómo descubrir a quién es el malo. Porque en una de las escenas iniciales te presentan a la organización de malos malignos, ¿vale? A la Liga del Mal. Y entonces los ves a todos, menos al quien es el organizador que se mantiene en el anonimato, al jefe. Pero los demás, los subtenientes, les ves las caras y en la tercera escena, en la siguiente, ves que son los consejeros de todos los gobernantes de los países implicados en la Primera Guerra Mundial. Entonces sabes que los traidores son gente cercana que está en el poder o en cotas de poder muy alta aconsejando a los gobernantes. Entonces sabes que inmediatamente, o sea, esto ya lo entiendes desde el principio, que el traidor siempre va a estar cerca. Deducir quién es el organizador de toda la Liga del Mal, por llamarla de alguna forma, es súper sencillo y súper fácil. O sea, alguien con 2 o 3 dedos de frente puede hacerlo inmediatamente. El big reveal al final no tiene ningún impacto, la verdad, al menos para mí no lo tuvo. Es como decir, uff, vaya, predecible, oh wow, eres tú, oh. Y además del big reveal hay momentos así también que son tipiquísimos, ¿vale? Pero son tipiquísimos momentos de pelis de acción. Como por ejemplo la escena final, que no la voy a spoilear para que no pierda la gracia, pero en efecto hay la típica escena final en la que el malo tiene a merced al protagonista y está a punto de matarlo, pero se pone a soltar un discurso y a disfrutar del momento, de saborearlo, pero justo, o sea, y sabes que tiene que ocurrir algo que le dé la vuelta a la situación, le dé la vuelta a la tortilla para que el bueno acabe triunfando, porque sabes que la historia tiene que acabar así, porque es típico, y como esta historia es típica, pues va a ocurrir también. Y efectivamente ocurre, es que porque tiene que ocurrir, pero lo que pasa, lo que ocurre para que eso ocurra es como súper random, es muy de chiste. No voy a decir lo que es para no chafarlo, pero os voy a dar una pista y es: el que le da la vuelta a la situación no es ni el prota, ni el malo malísimo, sino es uno de los personajes más maltratados de toda la película, ¿vale? Entonces, en conclusión, Kingsman es buena, es mala. A ver, para alguien que viene desde cero como yo, a mí la verdad que no me ha gustado, ¿vale? Pero no digo que con eso la peli sea mal. O sea, hay algunas pelis que yo digo que son malas porque es que son malas. Otras pelis que son buenas porque son buenas películas. Esta es el caso de para gustos los colores. O sea, si tú eres fan del cómic o si lo conoces o si te lo has leído, tú vas a ver esta peli de otra manera de como la he visto yo. Porque yo la he visto partiendo de cero, porque yo quería que se me introdujera la historia. Entonces a mí la peli no me ha gustado por simplona, por predecible, por típica, porque tiene todos los trucos estándares narrativos que ya conocemos todos y los hemos visto ya 1000 veces. Solamente ha habido un momento que me ha sorprendido, ¿vale? Que es simplemente que no te lo esperas venir. Y es como que te da una sacudida, es un momento que ha estado bien, pero es solamente un momento. Y otra conclusión que saco sobre esta peli es que es otro ejemplo de caso de película que una historia que a lo mejor en peli no funciona tan bien como pueda funcionar en su plataforma de origen para la que fue concebida. Y repito, hay historias que, según como las cuentes, funcionan en un soporte pero no funcionan en otro. La cinematografía tiene su forma de contar historias. Los libros tienen su forma, otra de contar historias. Los cómics tienen otra forma aparte de contar historias. También en texto, pero mucho más visual. Hacer ese traslado es complicado y es difícil y es todo un reto. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo y sobre todo saber si es conveniente y si procede hacer ese traslado. O si a lo mejor hay que dejar esa historia en el soporte que está y dejarla ahí porque funciona para ese soporte. Por último, lo que me defraudó de esta peli es que me interesó en un primer momento porque está basada en hechos históricos y a mí ficción histórica o basada en hechos históricos me suele llamar mucho la atención porque de por sí me parece un reto el conseguir hacerlo bien. Porque de lo que se trata es de inventarte tú una historia ficticia y saber encajarla bien en unos hechos que son históricos, es decir, que son verídicos o verdaderos y que han
ocurrido de verdad. Entonces, hay finas líneas que pisas. Tienes que llegar a compromisos, tienes que respetar por un lado la verdad, pero también inventarte una historia que encaje con los hechos que han ocurrido. Y entonces ver que al final de esta peli, esta saga no me va a interesar, porque si no me ha gustado la primera, la verdad que tengo cero interés por las siguientes que vengan. Por eso digo que literalmente me ha defraudado, porque es que es como que me esperaba un poco más, pero al final ha sido un letdown. Entonces, like, dislike, ya lo sabéis, y suscribiros al canal si os gusta el tipo de comentario que hago, y hasta otra.